Me llamo Raimundo Lázaro. Tengo 68 años, y esta madrugada me desperté sobresaltado al escuchar un ruido seco en la cerradura de mi piso en Salamanca. No tardé en reconocer la silueta que se asomó por la puerta. Era Daniel, mi propio hijo, que venía decidido a arrebatarme lo único que me queda, mi pensión de jubilado. Han pasado ya 5 días desde que vació mi despensa, llevándose la poca comida que había comprado, con lo último que quedaba de mi paga del mes. Ni siquiera respetó los billetes de 20 euros que guardaba doblados dentro de un libro en la estantería. Durante más de 40 años trabajé como empleado ferroviario revisando trenes en la estación de Salamanca. Madrugadas frías, jornadas interminables, y las manos siempre manchadas de grasa. Hoy esas manos torpes y llenas de cicatrices apenas pueden sostener la taza de café vacía que me acompaña en esta cocina silenciosa. Antes de continuar, te pido que pulses el botón de me gusta, te suscribas al canal y me dejes un comentario contándome desde qué ciudad de España me escuchas. Tu apoyo es lo único que mantiene vivas estas historias. El hambre me persigue desde hace días. Ayer abrí la nevera por costumbre, aunque sabía que no encontraría nada. Solo quedaba un trozo de pan duro y unas lentejas en un bote olvidado suficiente para engañar al estómago un día más. Con esto me las arreglaré, murmuré mientras ponía agua a calentar, intentando ignorar el dolor de mis rodillas que crujen como viejas bisagras. De pronto, sonó el timbre. Al asomarme por la ventana, vi a Iván, mi nieto de 11 años, con la mochila colgada al hombro. Mi corazón dio un brinco de alegría. Ese muchacho es lo único bueno que aún me queda en esta vida. ¡Abuelo!, gritó Iván lanzándose a mis brazos cuando abrí la puerta. ¿Qué haces aquí tan temprano?, le pregunté sorprendido. No deberías estar en el colegio, papá me trajo. Dijo que tenía que hablar contigo de algo importante y que me quedaría aquí hoy. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien no sospecha nada. Pero yo conocía bien a Daniel, nunca hacía una visita desinteresada, y menos en horario escolar. Algo no cuadraba, y lo confirmé segundos después cuando Daniel entró sin llamar. A sus 39 años, mi hijo ya no conserva nada de aquel niño al que saqué adelante solo tras la muerte de su madre. Ahora es un hombre de mirada dura, con ropa de marca y un reloj que probablemente vale más que todos mis muebles juntos. «Papá, tenemos que hablar», dijo sin saludarme mientras pedía a Iván que se fuera al patio a jugar. Se sentó frente a mí en la mesa y con un tono gélido soltó la frase que me heló la sangre. «He venido por tu pensión. Necesito todo el dinero ahora mismo». Yo apreté los puños sintiendo cómo la rabia y la impotencia me subían por la garganta. «Tengo un negocio importante y necesito invertir», dijo Daniel con esa frialdad que me heló la sangre. «¿Y con qué voy a comer yo el resto del mes?», le respondí con voz temblorosa. «Ya me dejaste sin nada la semana pasada». «Mírame, hijo, no he comido bien en días». Daniel soltó una carcajada seca sin rastro de compasión. «No seas exagerado, papá. Tienes lentejas ahí. Los viejos como tú no necesitan mucho para vivir». Sus palabras me golpearon como un ladrillo en el pecho. ¿Cómo podía tratarme así yo, que lo había criado solo tras la muerte de su madre? «No te daré más dinero», logré decir, aunque el miedo me encogía la garganta. «Ya tomaste suficiente. Necesito lo que queda para sobrevivir». La sonrisa de Daniel desapareció de golpe. Sus ojos se volvieron oscuros como 2 cuchillas. Se incorporó lentamente apoyando las manos sobre la mesa y acercándose hacia mí. «Escúchame bien, viejo. No te estoy pidiendo. Te estoy diciendo que me vas a dar ese dinero por las buenas o por las malas. ¿Me amenazas? Soy tu padre». «Eres un estorbo», escupió con desprecio. «Un viejo inútil que ocupa espacio y dinero que debería ser mío». Sentí un nudo en el estómago. Entonces añadió con tono tajante: «Vamos ahora mismo al banco y sacarás hasta el último euro». «No puedo hacer eso, Daniel. Es lo único que me queda para...». No terminé la frase. Daniel golpeó la mesa con tal violencia que la taza vacía cayó al suelo partiéndose en pedazos. «No me importa», rugió. «O haces lo que te digo o te juro que te arrepentirás». En ese instante, Iván asomó la cabeza por la puerta asustado por el estruendo.
¿Papá? ¿Qué pasa? De inmediato, como si encendieran un interruptor, Daniel cambió de actitud. Sonrió con falsa dulzura. Nada, campeón, solo estamos hablando de cosas de adultos. Tu abuelo y yo saldremos un momento. Quédate aquí y haz los deberes. Iván me miró con esos ojos grandes llenos de preocupación. Yo intenté sonreír. Todo está bien, nieto. Hay galletas en la repisa. Cómete algunas mientras volvemos. Daniel me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me arrastró hacia la puerta. Mientras salíamos, giré la cabeza y Iván seguía en el umbral observándonos en silencio. En el coche, Daniel conducía sin decir palabra. Yo miraba por la ventana con el corazón encogido, preguntándome en qué momento mi hijo se había convertido en este extraño que me trataba como un enemigo. ¿Por qué haces esto, Daniel?, pregunté finalmente. Te di todo. Trabajé turnos dobles para pagarte la universidad. Y así me pagas. Pagar, bufó sin mirarme. Hiciste lo que cualquier padre haría. No te debo nada. Ahora es mi turno de vivir bien. Tengo una oportunidad de negocio que cambiará nuestras vidas. ¿Qué negocio? Nunca me hablas de eso. No lo entenderías. Son inversiones modernas. Como las anteriores, le recordé, las que nos hicieron perder todos mis ahorros hace 6 meses. Daniel frenó de golpe. Me golpeé contra el salpicadero. Giró hacia mí con los ojos llenos de furia. Cállate, esta vez es diferente. No tienes opción. ¿Vas a darme ese dinero o no? Cuando llegamos al banco me sujetaba tan fuerte del brazo que dolía. Entramos juntos y sentí las miradas de la gente. Quizá pensaban que era un hijo cuidando de su anciano padre. Nadie sospechaba que en realidad me llevaba prisionero. Qué equivocados estaban si pensaban que aquello era normal. «Buenos días», dijo Daniel con una sonrisa fingida a la cajera del banco. «Mi padre necesita retirar todo el saldo de su cuenta». La joven cajera me miró buscando confirmación. Yo quería gritar que me estaban robando, que mi propio hijo me estaba obligando a hacerlo, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El miedo me paralizaba. ¿Qué sería de Iván si yo denunciaba a Daniel? ¿Quién cuidaría de ese niño inocente, señor? ¿Va a retirar todo su saldo?, preguntó la cajera. Sentí la mano de Daniel apretándome el brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel como garras. Sí, respondí con voz derrotada. «Todo». La cajera procesó la transacción. Mi pensión, mis ahorros, todo lo que tenía para sobrevivir los próximos meses, pasó de la pantalla a un sobre que Daniel arrancó de mis manos en cuanto lo tuvo delante. De regreso a casa, viajamos en silencio. Yo no sabía qué decir. Me habían despojado de todo, y lo más doloroso era que había sido mi propio hijo. Al llegar, Iván corrió hacia mí con una sonrisa luminosa. «¡Abuelo!», gritó. Daniel le revolvió el pelo con gesto cariñoso, como si de verdad fuera un padre ejemplar. «Iván, ve por tu mochila, nos vamos a casa». «Pero dijiste que hoy me quedaba con el abuelo», protestó el niño. «Cambio de planes. Tu abuelo no se siente bien, necesita descansar». Iván me miró con ojos llenos de desilusión. «Es cierto, abuelo, estás enfermo». Quise decirle la verdad, contarle que no era enfermedad, sino hambre, tristeza y abuso. Pero solo pude susurrar. «Estoy cansado, hijo. Vendrás otro día». «Vale, él». Asintió con poca convicción y fue por su mochila. «Daniel», me lanzó una mirada cargada de triunfo. «Gracias por tu colaboración, papá», dijo en voz baja. «No te preocupes, estarás bien. Los viejos como tú saben apañárselas». Antes de responder, Iván regresó y me abrazó con fuerza como si quisiera darme parte de su energía. «Te quiero, abuelo», susurró. «Y yo a ti, campeón», le contesté luchando por contener las lágrimas. La puerta se cerró tras ellos, y me quedé solo en una casa vacía, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Me senté frente a los trozos de la taza rota en el suelo, un reflejo perfecto de mi vida hecha añicos. Pero mientras miraba esos fragmentos, una chispa se encendió en mi interior. No podía seguir así. No podía permitir que Daniel me tratara de esa forma, no solo por mí, sino por Iván.
Ese niño necesitaba un ejemplo de dignidad. Con manos temblorosas recogí los pedazos de la taza y me levanté decidido. El sonido de una puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Era Teresa, mi vecina de toda la vida. Quizás ella podría ayudarme. Nunca me había gustado pedir favores, pero ya no tenía nada que perder. Raimundo, ¿qué te pasa? Estás pálido, dijo al verme. ¿Puedo pasar? Pregunté con voz baja. Necesito hablar con alguien. Teresa me hizo pasar a su pequeña sala ordenada y cálida con fotografías de sus hijos y nietos colgadas en las paredes. A sus 63 años también era viuda como yo, pero a diferencia de mi vida solitaria, sus hijos la visitaban cada fin de semana. ¿Quieres un café? Acabo de hacerlo, me ofreció con una sonrisa. Asentí, incapaz de rechazar algo caliente que aliviara el vacío en mi estómago. Mientras servía las tazas, le conté todo. Cómo Daniel había empezado hace un año pidiéndome pequeñas cantidades de dinero, siempre con excusas convincentes, hasta llegar al punto de dejarme sin comida durante días, y ahora sin mi pensión completa. ¿Ese muchacho? ¿Cómo puede hacerle algo así a su propio padre? Dijo con indignación. Su reacción me reconfortó. Al menos alguien comprendía la gravedad de lo que estaba viviendo. Lo peor es que usa a Iván. Añadí. El niño no tiene culpa de nada, pero Daniel lo manipula, lo utiliza como escudo. Sabe que yo nunca haré nada que pueda perjudicarlo. Teresa dejó su taza sobre la mesa y me miró fijamente. Raimundo, lo que te está pasando tiene un nombre, es abuso. Abuso contra una persona mayor. Y es un delito. Un delito, repetí con incredulidad. Pero es mi hijo. Ser tu hijo no le da derecho a dejarte sin comida ni a robarte tu pensión. Eso es tuyo, te lo ganaste con toda una vida de trabajo. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Yo siempre había visto a Daniel como un hijo ingrato, pero nunca lo había pensado como un delincuente. ¿Y qué puedo hacer si lo denuncio?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasará con Iván? Teresa suspiró. Mi sobrina trabaja en servicios sociales. Déjame hablar con ella. Seguro existe una manera de protegerte sin que el niño salga perjudicado. Mientras terminábamos el café, un alboroto en la calle nos interrumpió. Nos asomamos por la ventana y vimos una patrulla aparcada frente a la casa de don Julián, otro vecino de nuestra edad. ¿Qué habrá pasado?, murmuró Teresa. Salimos a la calle. Varios vecinos se habían reunido alrededor. Don Julián estaba sentado en la acera con la cabeza entre las manos mientras un policía tomaba notas. Se lo llevaron todo, sollozaba. Vinieron diciendo que eran del banco, que necesitaban comprobar algo de mi pensión, y cuando me di cuenta ya se habían ido con mi cartera y hasta la televisión. El policía, un joven con gesto aburrido, apenas levantó la vista de su libreta. ¿Y cómo eran esas personas, señor? 2 hombres, uno alto y otro bajo, con uniformes azules. Tenían identificación. ¿Recuerda sus rostros? No bien. Pasó todo tan rápido. El agente suspiró y cerró la libreta. Mire, con una descripción tan vaga es difícil hacer algo. Registraré el incidente, pero siendo sincero, estos casos rara vez se resuelven. Sentí una punzada de rabia. Así trataban a los ancianos como si nuestros problemas no importaran. El policía se marchó, pero antes de irse cruzamos miradas. Por un segundo juraría que me reconoció, aunque era imposible. De regreso en casa de Teresa, mi mente no dejaba de pensar en don Julián. ¿Y si no era un simple robo? ¿Y si alguien estaba aprovechándose de los mayores del barrio de manera sistemática? Teresa, le pregunté, ¿has oído de más casos como este últimamente? Ella frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, doña Consuelo, me contó que a su hermana también la estafaron hace un mes. Unos que se hicieron pasar por funcionarios del gobierno, ofreciendo un bono para pensionistas. ¿Y qué pasó? Le quitaron todos sus ahorros, 10,000 euros que tenía guardados para emergencias. Sentí un escalofrío. No estaba solo en esta pesadilla. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser casualidad todo lo que estaba pasando en el barrio. Esa noche regresé a mi piso con un poco de pan leche y unas lentejas que Teresa insistió en darme, además de la promesa de que su sobrina de servicios sociales vendría a vernos al día siguiente.
pero apenas pude dormir. La cabeza no dejaba de dar vueltas, Daniel. El dinero. Iván. A la mañana siguiente el timbre sonó temprano. Al abrir la puerta me quedé helado. Era el mismo policía que había estado en casa de don Julián. «Buenos días, señor Lázaro», dijo con voz firme. «Soy el teniente Gael Quiroga. Puedo pasar confundido, lo dejé entrar». Se sentó en el salón, sus ojos recorrieron con discreción la falta de muebles y la cocina medio vacía que podía verse desde allí. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté a media voz. «Eso no importa», ahora respondió. «Estoy aquí de manera extraoficial. Ayer le vi en casa de su vecino y noté algo en su mirada. Usted también es víctima, ¿verdad?». Sus palabras me dejaron helado. Tan evidente era, «No sé de qué habla», balbuceé. El teniente sonrió con tristeza. «Señor Lázaro, llevo 3 años investigando casos de abuso contra mayores. Esa mirada la he visto cientos de veces, miedo, vergüenza, impotencia». Algo en su tono sincero me hizo confiar. Le conté todo desde los primeros préstamos que Daniel me pidió hasta lo que había pasado en el banco. El oficial escuchó en silencio tomando notas. «Lo que describe es claramente abuso económico», dijo al final. «Y entiendo su miedo por Iván. Estas situaciones familiares son las más duras. No quiero que mi hijo acabe en la cárcel», le confesé. «Es mi sangre por mucho que me haya hecho daño. Y mi nieto lo necesita. Hay opciones que no implican prisión», explicó. «Órdenes de alejamiento, programas de rehabilitación, tutela compartida. Pero necesitamos pruebas». «¿Pruebas como qué?», pregunté. «Grabaciones, movimientos bancarios, testimonios. Algo que demuestre que le está dejando sin recursos básicos». De repente la puerta se abrió con brusquedad. Daniel entró con Iván detrás. Al ver al policía se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted?». El teniente se levantó sin alterarse. «Gael Quiroga, Policía Nacional. Estoy haciendo visitas comunitarias tras el robo de su vecino don Julián». Daniel me miró con suspicacia. «¿Qué robo ayer?», respondí con la boca seca. «A don Julián». El policía se dirigió hacia la puerta. Ya me iba. Solo quería comprobar que todo estuviera en orden. Antes de salir, me entregó discretamente una tarjeta. «Si necesita algo, señor Lázaro, no dude en llamarme». Cuando la puerta se cerró, Daniel explotó. «¿Qué hacía ese policía aquí? ¿Le has dicho algo sobre mí?». «No, hijo, ya lo oíste. Visitas de rutina». Él no parecía convencido, pero la presencia de Iván lo contuvo. «Como sea». «Iván, ve a la habitación un momento». Cuando el niño desapareció, Daniel se acercó con el rostro desencajado. «Escúchame bien, viejo. Si descubro que le cuentas algo a ese policía, no volverás a ver a Iván». «¿Entendido?». Asentí mudo mientras el miedo volvía a atenazarme. «Vine porque Iván quería verte. Tiene un proyecto escolar sobre historias familiares y quiere entrevistarte. Volveré en 2 horas. Más te vale no decir nada raro». Se marchó dejando un silencio pesado. Iván salió de la habitación y corrió a abrazarme. «Abuelo, te traje algo», dijo con una sonrisa tímida. Sacó de su mochila un bocadillo envuelto en papel de aluminio y una manzana. «Vi que ayer no tenías comida, así que guardé esto de mi almuerzo». Las lágrimas nublaron mis ojos. Ese niño con apenas 11 años tenía más corazón que su propio padre. Ese niño tenía más corazón que su padre. «Gracias, campeón, pero no puedo aceptarlo. Es tu comida. Por favor, abuelo». «Me sentiré mal si no lo comes», insistió Iván. Al final cedí compartiendo el bocadillo con él mientras me entrevistaba para su proyecto escolar. Me preguntó sobre mi infancia en los pueblos de Castilla, sobre cómo conocí a su abuela en la estación de tren y sobre los trabajos más duros que pasé en las vías. De pronto, me dejó helado con su siguiente pregunta, «Abuelo, ¿por qué papá te trata así?». «¿Cómo dices?», pregunté intentando disimular. «Lo escuché ayer cuando volvíamos a casa. Hablaba por teléfono diciendo que te había sacado todo el dinero y que eras un viejo inútil. ¿Por qué dice eso?». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies.
¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle a un niño que su propio padre era quien lo estaba dañando todo? Tu padre está pasando por momentos difíciles, Iván. A veces los adultos decimos cosas que no sentimos cuando estamos estresados. Él negó con la cabeza. No es solo eso. He visto cómo te trata. Te quita el dinero, no tienes comida y siempre acabas dándole todo. No es justo. La vida no siempre es justa, hijo. Pues debería serlo, replicó con determinación. Mi maestra dice que cuando vemos una injusticia debemos hablar. Y lo que papá te hace es una injusticia. En ese momento sonó el timbre. Abrí y encontré a Teresa acompañada de una mujer joven de semblante serio. Raimundo, esta es mi sobrina Alondra. Trabaja en el área de protección al adulto mayor. Alondra me estrechó la mano con firmeza. Señor Lázaro, mi tía me contó lo que está viviendo. Quisiera ayudarle si usted me lo permite. Miré a Iván preocupado por lo que pudiera escuchar. Pero él se adelantó. ¿Viene a ayudar a mi abuelo porque mi papá le quita el dinero?, preguntó sin titubear. Los tres adultos nos quedamos mudos. Iván continuó. Lo sé todo. Escucho cuando papá habla por teléfono. Sé que le quita su pensión al abuelo y lo deja sin comida. Y no es justo. Alondra se agachó hasta quedar a su altura. Tienes razón, Iván. No es justo. Y sí estoy aquí para ayudar a tu abuelo. Pero también queremos asegurarnos de que tú estés bien. Yo estoy bien. Es mi abuelo quien necesita ayuda, contestó con una claridad que me llenó de orgullo y tristeza. Entonces, Iván sacó algo de su mochila. Un pequeño móvil usado. Tengo pruebas, dijo bajito. He grabado a papá varias veces hablando de cómo le quita el dinero al abuelo. Puso a reproducir un audio. La voz de Daniel era inconfundible. El viejo ya me dio toda su pensión. Ni preguntes para qué. Ese dinero es mío ahora. ¿De dónde sacaste ese móvil?, pregunté sorprendido. Me lo dio la madre de Joaquín, mi amigo. Su familia cambia de teléfono cada año. Papá no sabe que lo tengo. Alondra tomó el aparato con cuidado. Esto puede ser evidencia clave, Iván, pero debes entender que si usamos estas grabaciones tu padre podría meterse en problemas. Mi nieto asintió con solemnidad. Lo sé, pero lo que hace está mal. Y tú me enseñaste que siempre hay que hacer lo correcto aunque cueste. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Yo le había enseñado, eso sí, pero ahora era él quien me estaba dando una lección de valentía. Presentar una denuncia, solicitar medidas de protección, incluso una orden de alejamiento para Daniel, explicaba Alondra con calma repasando sus notas. De pronto escuchamos un coche aparcar frente al portal. Me asomé por la ventana y vi el vehículo de mi hijo. ¿Ya volvió?, susurró Iván alarmado. Tranquilo, dijo Teresa rápidamente. Alondra, tú y yo somos amigas que hemos venido a visitar a Raimundo. ¿Entendido? Alondra asintió guardando con prisa sus documentos en el bolso, mientras Iván escondía el móvil bajo los cojines del sofá. Apenas terminamos cuando Daniel entró sin llamar como siempre. Al ver a las dos mujeres frunció el ceño. ¿Qué es esto? Una tertulia. Son amigas, hijo, respondí con la voz más serena que pude fingir. Han venido a hacerme compañía. Daniel me lanzó una mirada cargada de sospecha, y luego observó a Teresa y a Alondra con desconfianza. Como sea, Iván, nos vamos. Pero papá, aún no termino la entrevista para la escuela, protestó el niño. He dicho que nos vamos ahora, gruñó Daniel. La mirada que me lanzó estaba cargada de amenaza. Sabía que sospechaba algo. Iván recogió sus cosas a regañadientes, pero antes de irse me abrazó con fuerza. Volveré pronto, abuelo, lo prometo. Cuando se marcharon, Alondra me miró seria. Señor Lázaro, su situación es muy grave. Y ahora también me preocupa Iván. Si su hijo descubre que lo ha estado grabando. Lo sé, dije con un nudo en el estómago. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos esas grabaciones y debemos actuar rápido. Mañana volveré con un compañero de protección social y con el teniente Quiroga. Mientras tanto, no confronte a su hijo y manténgase en contacto con su nieto siempre que pueda. Después de que se fueron, quedé solo con mis pensamientos.
La situación había cambiado, ya no era solo mi bienestar lo que estaba en juego, también la seguridad de Iván. Esa noche recibí un mensaje en mi viejo teléfono. Era de un número desconocido, pero reconocí al instante el remitente. Abuelo, soy yo. Papá está muy enfadado. Dice que sabe que estás planeando algo contra él. Tengo miedo. Por favor, ten cuidado. Era Iván. Mi corazón se encogió. Lo presentía, las cosas iban a empeorar. Pero dentro de mí también crecía algo que no había sentido en años: esperanza, y la determinación de proteger a mi nieto cueste lo que cueste. No dormí en toda la noche. El mensaje de Iván me mantenía en vela, imaginando los peores escenarios. ¿Y si Daniel descubría las grabaciones? ¿Y si se desquitaba con el niño? Daba vueltas en la cama, con el estómago vacío y la cabeza llena de angustia. A las fontinas 5 de la mañana, cuando apenas clareaba el cielo de Salamanca, escuché un ruido en la puerta. Alguien intentaba abrir con una llave. Me levanté sobresaltado, agarrando lo primero que encontré como arma: un viejo zapato. La puerta se abrió y apareció Daniel. Sus ojos estaban rojos, la voz pastosa. Había bebido. ¿Qué haces aquí tan temprano?, pregunté sin bajar el zapato. Esta sigue siendo mi casa, contestó con desdén. Vengo a buscar algo. Comenzó a abrir cajones, tirando papeles al suelo con desesperación. ¿Qué buscas?, pregunté aterrado. Se giró furioso, tan cerca que podía olerle el aliento. Las escrituras de la casa. Sé que las tienes escondidas. Las necesito. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quería arrebatármelo todo, incluso el techo bajo el que aún resistía. Son papeles viejos, no los necesitas, dije intentando mantener la calma. Esta es mi casa, Daniel. La única cosa que tengo para dejarle a Iván algún día. Daniel soltó una carcajada amarga. ¿A Iván? No seas ridículo. Esta casa no vale nada. Para mí lo vale todo, repliqué con firmeza. Y no te daré las escrituras. Su rostro cambió de golpe. La máscara de hijo se rompió y apareció el verdadero depredador que llevaba dentro. Escúchame bien, viejo. Necesito dinero, mucho dinero. Tengo deudas grandes con gente peligrosa. Tu pensión no basta. Necesito hipotecar esta casa o venderla. ¿Deudas? ¿En qué te has metido, Daniel? Eso no importa. Dame las malditas escrituras. Me agarró del cuello de la camisa y me empujó contra la pared. Por primera vez vi verdadero peligro en sus ojos. Este no era el niño que crié, era un hombre desesperado, capaz de todo. No las tengo, logré decir con dificultad, luchando por respirar. Mientes. Están en el banco, en una caja de seguridad. De pronto me soltó, dejándome caer al suelo. Mientras jadeaba, lo vi caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿En qué banco? Guardé silencio, y eso pareció enfurecerlo más. Levantó el puño y durante un instante horrible pensé que iba a golpearme. Pero descargó el golpe contra la pared, dejando un agujero en el yeso que yo mismo había colocado años atrás. Contesta, ¿en qué banco mentí? Las escrituras estaban escondidas bajo una tabla suelta en mi habitación, pero él no debía saberlo. Daniel me miró fijamente, evaluando si le decía la verdad. Finalmente pareció creerme. Mañana iremos juntos. Y más te vale que estén allí o te juro que lo lamentarás. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró. Y ni se te ocurra volver a hablar con ese policía. Te estoy vigilando. Cuando la puerta se cerró, quedé temblando en el suelo. La amenaza era clara. Mi propio hijo estaba dispuesto a arrebatarme hasta el techo bajo el que vivía. Reuniendo fuerzas, me arrastré hasta el teléfono y marqué el número del teniente Gael Quiroga. Teniente, soy Raimundo Lázaro. Ha ocurrido algo grave. Le conté lo sucedido. Su respuesta fue inmediata. No se mueva. Voy para allá con Alondra. Mientras esperaba, saqué las escrituras de su escondite y las guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta vieja. Si Daniel regresaba, no las encontraría. En menos de media hora el teniente y Alondra estaban en mi casa. Les relaté todo sin omitir detalles. Esto es una escalada de violencia, dijo Alondra anotando con rapidez.
Primero abuso económico, ahora amenazas físicas. Tenemos lo necesario para solicitar una orden de protección inmediata. Y debemos pensar en Iván. El teniente añadió con seriedad. Si Daniel tiene deudas con gente peligrosa, el niño corre un riesgo enorme. Un padre desesperado por dinero puede hacer cosas terribles. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Por primera vez entendí que quizás para salvar a Iván, había que apartarlo de su propio padre. Asentí tomando la decisión más difícil de mi vida. Hagámoslo, dije con voz firme. En la comisaría el proceso fue sorprendentemente rápido, gracias a la intervención del teniente Gael Quiroga. Presenté la denuncia formal mostrando los moretones en mi cuello como prueba de la agresión. Alondra activó el protocolo de protección al adulto mayor y solicitó una audiencia urgente con un juez de familia para tratar la custodia de Iván. Mientras esperábamos, mi mente no dejaba de darle vueltas a mi nieto. ¿Cómo lo tomaría? Me odiaría por denunciar a su padre teniente, dije de pronto. Necesito hablar con Iván antes de que todo esto explote. Tiene que escuchar lo que pasa de mí, no de extraños. Es arriesgado, respondió Quiroga. Si Daniel lo descubre. Por favor. Es mi nieto. Merece la verdad. El teniente se quedó pensativo y finalmente asintió. De acuerdo. Organizaremos un encuentro controlado, pero tendrá que ser breve y en un lugar seguro. Alondra sugirió la escuela de Iván. Podemos coordinarnos con la directora. Allí es un espacio neutral y Daniel no sospechará nada. Así se hizo. Alondra realizó varias llamadas y consiguió organizar una visita bajo el pretexto de una actividad escolar con abuelos. Cuando entré al colegio, el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaría destruyendo la vida de mi nieto? La directora, una mujer empática a la que Alondra ya había puesto al corriente, me condujo hasta su despacho. Allí, Iván me esperaba sentado. Apenas me vio, corrió a abrazarme. «Abuelo, ¿estás bien?» Me preocupé mucho después de mandarte ese mensaje. Lo abracé con todas mis fuerzas, conteniendo las lágrimas. «Estoy bien, campeón, pero tenemos que hablar de algo serio». La directora nos dejó solos. Con el corazón encogido le expliqué la situación, la denuncia contra su padre, la orden de protección y la posibilidad de que viniera a Buiburi a vivir conmigo durante un tiempo. Para mi sorpresa, Iván no se asustó. Asintió con seriedad como si ya hubiera considerado esta opción. «Ya sabía que esto podía pasar, abuelo», me dijo con una madurez que me desarmó. «Papá no es el mismo desde que mamá se fue. Está más enfadado, más malo. Tu padre tiene problemas. Iván, problemas graves que debe resolver. Pero eso no justifica lo que ha hecho. Lo sé. Mi maestra dice que todos somos responsables de nuestros actos, aunque la vida sea difícil». Sonreí con tristeza. Este niño tenía más sabiduría que muchos adultos que conocía. Quiero que sepas algo. Siempre podrás ver a tu padre. Esto no es para separarte de él. Para siempre es solo hasta que las cosas mejoren. Asintió de nuevo, pero pude ver la tristeza en sus ojos. A pesar de todo, Daniel seguía siendo su padre. «Tengo miedo, abuelo», confesó al fin. «No por mí, sino por papá. Últimamente papá habla por teléfono con personas que lo hacen llorar». Me confesó Iván con voz baja. Dice cosas como: «Les pagaré, solo necesito más tiempo». Una vez lo escuché decir que si no pagaba le harían daño a su familia. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Daniel estaba metido en algo realmente peligroso. Ya no solo Iván y yo corríamos riesgos. Incluso él mismo podía estar en peligro mortal. «Abuelo, hay algo más que debes saber», continuó Iván. «Papá tiene una maleta escondida en casa. Una vez la vi cuando él no estaba». «¿Qué maleta?», pregunté sintiendo que me faltaba el aire. «Está llena de cosas raras. Bolsitas con polvos blancos, pastillas de colores y mucho dinero en efectivo. Pero también hay una pistola». Sentí que el mundo se detenía. Drogas, un arma. La situación era todavía peor de lo que había imaginado. «¿Estás seguro de lo que viste, Iván?», le pregunté con un hilo de voz. «Sí, abuelo. Y hay algo más. Anoche escuché a papá decir por teléfono que iba a conseguir dinero vendiendo la casa del viejo.
Si no funcionaba, tenía un plan B. Sonaba muy asustado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entró el teniente Gael Quiroga con gesto grave. «Señor Lázaro, tenemos un problema. Daniel está en su casa ahora mismo buscándole. Mis compañeros lo vigilan, pero parece alterado». «¿Sabe que estoy aquí?», pregunté alarmado. «No, pero ya pregunta a los vecinos. Es cuestión de tiempo antes de que descubra algo». Miré a Iván. Había palidecido. «¿Qué hacemos ahora?». El juez ya emitió la orden de protección y la custodia temporal de emergencia. Legalmente, Iván queda bajo su cuidado hasta la audiencia formal. Pero debemos actuar con cautela. ¿Nos vamos a esconder?, preguntó Iván con un hilo de voz. «Solo unos días, campeón», le aseguré, aunque yo mismo estaba aterrado. «Hasta que las cosas se calmen». El teniente nos llevó a una vivienda segura, un pequeño piso en un barrio tranquilo al otro lado de Salamanca. Alondra nos acompañó asegurándose de que tuviéramos lo básico: comida, ropa, medicamentos. «Nadie sabe que están aquí excepto nosotros», nos dijo. «Daniel no podrá encontrarlos». Esa noche, mientras Iván dormía en la habitación contigua, me senté con Alondra y Quiroga en la pequeña sala. Basado en lo que Iván contó de la maleta con drogas y el arma, creo que Daniel está metido en algo muy grave, les dije. El teniente asintió. «Sospecho que tiene deudas con narcotraficantes. Es común, empiezan vendiendo pequeñas cantidades y acaban atrapados». «¿Qué pasará con él?», pregunté con un nudo en la garganta. Si lo que su nieto vio es cierto, Daniel enfrentará cargos serios: posesión de drogas, armas ilegales, además del abuso contra usted. Pero también está en peligro. Si debe dinero a esa gente, su vida corre riesgo. Me pasé las manos por la cara sintiendo el peso del mundo. Todo esto es culpa mía. Si hubiera actuado antes. «No se culpe», intervino Alondra con firmeza. «Daniel es adulto, tomó sus decisiones. Usted es la víctima, no el culpable. Pero sigue siendo mi hijo», susurré. «Lo crié solo desde que su madre murió. En algún momento debí equivocarme terriblemente para que todo terminara así». El teniente Gael Quiroga puso una mano firme en mi hombro. «Señor Lázaro, he visto muchos casos parecidos. Créame, algunos caminos se tuercen aunque los padres lo den todo. Lo importante ahora es proteger a Iván y a usted mismo». Asentí, aunque la culpa no disminuía. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo aquel niño sonriente que jugaba conmigo en la playa se había convertido en un hombre capaz de dejar a su padre sin comida, de amenazarlo y de poner en riesgo a su propio hijo? Un ruido en la habitación me alertó. Iván estaba en la puerta con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «¿Papá va a ir a la cárcel?», preguntó con voz quebrada. Corrí a abrazarlo. «No lo sé, campeón. Espero que no. Ojalá consiga ayuda. Es mi culpa», sollozó contra mi pecho. «Si no hubiera mostrado esas grabaciones». «No, Iván, nada de esto es tu culpa. Hiciste lo correcto, lo valiente». Lo llevé de nuevo a la cama y me quedé a su lado hasta que se durmió. Mientras acariciaba su cabello, pensé en todas las noches que había hecho lo mismo con Daniel cuando era niño. Quedaba algo de ese hijo dentro del hombre desesperado que ahora nos amenazaba. A la mañana siguiente, el teniente regresó con noticias alarmantes. Daniel volvió a su casa anoche, pero esta mañana salió con prisa cargando una maleta. Mis compañeros lo siguieron, pero lo perdieron cerca del mercado central. ¿Cree que era la maleta que mencionó Iván?, pregunté con un nudo en la garganta. Es probable. Y hay más, ha estado preguntando por ustedes en el barrio, ofreciendo dinero a quien le diga dónde se esconden. Me quedé helado. ¿Qué hacemos ahora? Por el momento permanecer aquí. Mañana es la audiencia formal. Cuando se ratifique la custodia temporal y la orden de protección, tendremos más herramientas legales. Ese día lo pasamos encerrados. Iván y yo intentamos distraernos con juegos de mesa que Alondra había traído, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que Daniel estaría tramando. Al anochecer, cuando Iván dormía, escuché un ruido extraño en la puerta, un rasguño como si intentaran forzar la cerradura. Me acerqué a la ventana y vi un coche desconocido con 2 hombres dentro. Algo en su actitud me puso en alerta máxima. Llamé al teniente.
Creo que alguien intenta entrar y hay un coche sospechoso. Voy para allá. No abra a nadie. Escóndala, Iván. Corrí al baño y lo metí en la bañera. Quédate aquí y guarda silencio. Tengo miedo, abuelo. Estaré bien. Unos golpes sacudieron la puerta. Estaba a punto de ceder cuando sonaron sirenas. Los hombres huyeron. Minutos después llegó Quiroga. Encontré a Iván temblando en la bañera. Lo abracé con fuerza. Esa noche nos trasladaron a una casa segura en las afueras de Salamanca, con un patio de naranjos y vigilancia permanente. El teniente instaló una alarma y dijo con seriedad: «Aquí estarán más seguros, pero creemos que alguien filtró información de su paradero. Recuerde el teléfono de Iván», me explicó el teniente Gael Quiroga con gesto serio. «Los móviles pueden rastrearse si alguien tiene el número o acceso a ciertos contactos. Creemos que Daniel descubrió que su hijo tenía un teléfono oculto y usó sus conexiones para localizarlo». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de conexiones puede tener mi hijo para hacer algo así? El mundo del narcotráfico maneja tecnología avanzada, señor Lázaro. Y según lo que su nieto contó sobre las drogas que vio, parece que Daniel está relacionado con gente peligrosa. Me dejé caer en una silla sintiendo que las piernas ya no me sostenían. ¿En qué me equivoqué, teniente? ¿Cómo terminó mi hijo en esto? Quiroga puso una mano en mi hombro. No se torture. Muchos jóvenes caen en ese mundo incluso con buenos padres. Lo importante ahora es mantenerlos a salvo a usted e Iván, y ver cómo podemos ayudar a Daniel antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me sorprendieron. Ayudarlo pensé que solo querían arrestarlo. Mi trabajo es hacer justicia, no simplemente encerrar personas. Si su hijo está metido con narcotraficantes, también es víctima de ese círculo. Aunque haya tomado malas decisiones, está desesperado y eso lo hace peligroso para sí mismo y para otros. Asentí con una mezcla de gratitud y preocupación. ¿Qué sigue ahora? Mañana es la audiencia con el juez. Usted e Iván deberán estar presentes. El juez confirmará la orden de protección y la custodia temporal. Después tendremos que encontrar a Daniel antes que sus acreedores. Cuando el teniente se fue, quedé solo con mis pensamientos. Me asomé al cuarto donde Iván dormía. Incluso en sueños, su rostro mostraba preocupación con el ceño fruncido. Demasiadas cargas para un niño de su edad. Regresé a la sala y me senté junto a la ventana mirando las estrellas. ¿Dónde estaría Daniel ahora? ¿Huyendo? ¿Escondido? No quería imaginar lo peor, pero la ansiedad me impedía dormir. Recordé cuando era pequeño cómo me seguía a todas partes fascinado con mis herramientas de ferroviario intentando imitar cada gesto. Recordé su primer día de colegio, su graduación, el nacimiento de Iván. ¿En qué momento se había desviado tanto? El amanecer me encontró sin haber pegado un ojo. Preparé café agradeciendo en silencio a Alondra por haber llenado la despensa con lo básico. Iván se despertó poco después despeinado y con las mejillas marcadas por la almohada. Por un instante pareció desorientado al no reconocer la casa segura donde estábamos. «Buenos días, abuelo», dijo con voz somnolienta. «Buenos días, campeón». «¿Quieres desayunar? Hay cereal y leche». Mientras comíamos en silencio, noté que miraba constantemente hacia la ventana como esperando algo. «¿Estás preocupado por tu padre?», le pregunté. Asintió incapaz de hablar. «Yo también, Iván. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo y tu padre». «¿Crees que esté bien, abuelo?», susurró. Los hombres de anoche parecían muy enojados. No quise mentirle. Este niño había demostrado ser más maduro de lo que su edad decía. «No lo sé, hijo». «Espero que sí. El teniente lo está buscando y no para castigarlo, sino para salvarlo». «¿Y si lo encuentran primero los hombres malos?», preguntó Iván en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Ambos sabíamos que era una posibilidad real y aterradora. A mediodía, Alondra llegó para llevarnos a la audiencia con el juez. Vestía formal con un traje sastre oscuro y un portafolio lleno de documentos. «La audiencia será breve», nos explicó mientras nos dirigíamos al juzgado en su coche. «El juez revisará las evidencias, las grabaciones de Iván, su testimonio, los informes médicos sobre las lesiones de don Raimundo,
y el informe policial del ataque de anoche. Todo indica que la orden de protección y la custodia temporal serán confirmadas. Y mi padre preguntó a Iván con un hilo de voz. ¿Estará ahí? Se le notificó de la audiencia, pero, dadas las circunstancias, respondió Alondra sin terminar la frase. El juzgado era un edificio imponente en el centro de Salamanca. Al subir las escaleras, sentí una opresión en el pecho. Jamás imaginé que acabaría en un tribunal por culpa de mi propio hijo. La sala de audiencias resultó más pequeña de lo que esperaba, con unas pocas bancas y un estrado sencillo donde se sentaría el juez. Alondra nos indicó nuestros asientos y comenzó a ordenar sus papeles. El teniente Gael Quiroga llegó minutos después con expresión grave. Se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Han encontrado el coche de Daniel abandonado cerca del río. No hay rastro de él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? No saquemos conclusiones apresuradas, replicó el teniente. Solo significa que aún no sabemos dónde está. Mis compañeros rastrean la zona. La entrada del juez interrumpió la conversación. Era un hombre mayor de cabello canoso y gesto severo, aunque no exento de compasión. Tras las formalidades iniciales, revisó uno a uno los documentos presentados por Alondra. ¿El acusado Daniel Lázaro está presente?, preguntó al cabo. No, su señoría, respondió Alondra con firmeza. Fue notificado, pero no se ha presentado. El juez asintió como si ya lo esperara. Dados los hechos y la gravedad de las acusaciones, confirmo la orden de protección a favor de don Raimundo Lázaro y otorgo la custodia temporal del menor Iván Lázaro a su abuelo, hasta que se realice una audiencia completa o el acusado comparezca. Entonces, miró directamente a mi nieto suavizando el tono. Joven, ¿entiendes lo que está ocurriendo? ¿Tienes alguna pregunta? Iván, sorprendido de que le hablara, se enderezó en su asiento. Sí, señor juez. Entiendo que me quedaré con mi abuelo por ahora, pero ¿qué pasará con mi padre cuando lo encuentren? El juez pareció conmovido por su inocencia. Eso dependerá de muchas cosas, hijo, pero te aseguro que haremos lo posible para que reciba la ayuda que necesita. La audiencia terminó en menos de 20 minutos. Al salir del juzgado, la luz del sol contrastaba con la oscuridad que sentíamos por dentro. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora debemos decidir dónde vivirán, respondió Alondra. La casa segura es temporal. Necesitan un lugar más estable. ¿Podemos volver a mi casa?, pregunté esperanzado. El teniente negó con la cabeza. No es seguro volver a su casa, don Raimundo, advirtió el teniente Quiroga. Si esos hombres lo buscan, será lo primero que revisen. Además, Daniel tiene llaves y podría entrar en cualquier momento. Pero no podemos vivir escondidos para siempre. Protesté. No será para siempre, aseguró Alondra. Solo hasta encontrar a Daniel y resolver esta situación. ¿Y si no lo encuentran?, pregunté en voz baja. Nadie respondió. Era un pensamiento demasiado doloroso de considerar. Cuando llegamos al coche, noté algo extraño. Bajo el limpiaparabrisas había un papel doblado. Alondra lo tomó con cautela, usando un pañuelo para no tocarlo directamente. El teniente se acercó. ¿Qué dice? Alondra desdobló la nota y palideció. Es para usted, don Raimundo. Me la entregó. La letra era inconfundible, la de mi hijo. Papá, sé que estás con Iván. Necesito veros. Estoy en peligro. Ven solo al Parque de los Jesuitas junto a la Fuente Grande a las 6 de la tarde. No se lo digas a nadie. Es cuestión de vida o muerte. Daniel. Sentí que la mano me temblaba al sostenerla. El teniente me la arrebató con cuidado, revisándola. Está seguro de que es la letra de su hijo completamente. Podría ser una trampa, advirtió Gael. Los mismos hombres de anoche podrían haberla escrito. O podría ser genuino, replicó Alondra. Si de verdad está en peligro, debemos comprobarlo. De cualquier manera no puede ir solo, sentenció el teniente. Pero él mismo pide que vaya sin compañía, repliqué con el corazón encogido. Si aparezco rodeado de policías, podría asustarse o huir. O peor aún, si lo vigilan los narcos, podría ser su sentencia. El teniente suspiró claramente frustrado. Entiendo su punto, pero no permitiré que se exponga así. Y si lo vigilamos a distancia, usted podría llevar un micrófono oculto. Colocaré agentes encubiertos en el parque.
La propuesta me dejó sin palabras. Miré a Iván, que escuchaba todo con el rostro pálido. Si existe una posibilidad de ayudar a mi hijo, tengo que intentarlo, dije finalmente. Pero Iván se quedará con ustedes a salvo. No, abuelo, protestó él. Es peligroso. Precisamente por eso le respondí acariciando su mejilla. Tu padre es mi responsabilidad. Tú eres la mía. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos. El teniente organizó un operativo discreto con agentes vestidos de civil apostados en distintos puntos del parque. Me colocaron un micrófono bajo la camisa y me dieron instrucciones claras: mantener la calma, no correr riesgos innecesarios y dar una señal si las cosas se salían de control. A las 5:30 ya estaba listo. Iván me abrazó con fuerza como si temiera que fuera la última vez que me veía. Prométeme que volverás, abuelo, susurró. Te lo prometo, campeón. Y con un poco de suerte ayudaremos a tu padre. El Parque de los Jesuitas. Uno de los más antiguos de Salamanca me esperaba con sus árboles centenarios, caminos de grava, y la fuente grande donde debía encontrarme con Daniel. La fuente grande del Parque de los Jesuitas, como todos la llamaban, era un monumento de piedra clara adornado con figuras de delfines y sirenas que arrojaban agua en arcos brillantes. Llegué puntual a las 6 de la tarde y me senté en una banca frente al agua. El parque estaba extrañamente vacío para una tarde templada en Salamanca. ¿Habría sido evacuado discretamente por la policía? Los minutos se estiraban como horas. 6 y 5. 6 y 10. Nada. ¿Me recibe don Raimundo? Escuché la voz del teniente Quiroga a través del auricular oculto en mi oído. No hable, solo tosa si me escucha. Tosí suavemente. Bien, no vemos movimientos sospechosos. Si en 15 minutos no aparece nadie, abortaremos la operación. Justo cuando terminaba de hablar, una figura surgió desde el extremo opuesto del parque. Caminaba despacio con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. A medida que se acercaba, lo reconocí: era Daniel, pero algo estaba muy mal. Su rostro estaba hinchado, cubierto de moretones. Cojeaba y su ropa estaba sucia, arrugada. Objetivo a la vista, oí al teniente por el auricular. Mantenga la calma. Daniel se dejó caer a mi lado sin mirarme. Viniste, susurró. Soy tu padre. Claro que vine. Finalmente levantó la mirada. En sus ojos vi miedo, desesperación y algo que no esperaba: vergüenza. Papá, lo siento. Todo esto es culpa mía. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quiénes son los hombres que te persiguen? Miró alrededor nervioso antes de contestar. Me metí en algo demasiado grande. Al principio solo vendía un poco para ganar dinero extra. Luego perdí un cargamento. Les debo mucho. Por eso querías mi pensión. Por eso intentaste quedarte con la casa. Daniel asintió con lágrimas rodando por su rostro. Me amenazaron. Dijeron que si no pagaba irían por mi familia. Por Iván. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí una punzada de compasión. Mi hijo estaba destruido, devorado por un mundo oscuro. ¿Dónde has estado? La policía encontró tu coche abandonado. Tuve que dejarlo. Me seguían. Dormí en la calle, en casas vacías. Ayer me dieron una paliza como advertencia. Levantó la camisa y mostró un moretón enorme en el costado. Daniel, déjame ayudarte. El teniente Quiroga está aquí. Podemos protegerte, buscar ayuda legal. Sus ojos se abrieron de par en par. Trajiste policías. Te dije que vinieras solo. Están a distancia. Solo quieren ayudarte. Se levantó de golpe, mirando frenéticamente alrededor. No lo entiendes, papá. Nadie puede ayudarme. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, hijo. Confía en mí. Daniel respiró hondo, se dejó caer otra vez en la banca. Necesito que me perdones. Por el dinero, por dejarte sin comida, por las amenazas. Me volví un monstruo. Te perdono, Daniel. Siempre serás mi hijo. Las lágrimas corrían por su cara. ¿Y? ¿Iván? Está bien, sí, está a salvo. Te extraña más de lo que imaginas. Iván es mejor de lo que yo jamás fui. Susurró Daniel con la voz rota.
No merece un padre como yo. Todos cometemos errores, hijo, respondí con firmeza. Lo importante es reconocerlos y tratar de enmendarlos. Por un instante vi en sus ojos al niño que había sido antes de que la vida lo endureciera. ¿Crees que aún pueda enmendarlos después de todo lo que hice? Estoy seguro de que sí, pero primero debes entregarte. Es la única manera de estar a salvo de esos hombres. Daniel permaneció en silencio pensativo. Luego asintió despacio. Tienes razón. Estoy cansado de huir. Iván merece algo mejor. El teniente Quiroga es un buen hombre, añadí. Te ayudará. Justo cuando parecía convencido, percibí movimiento en el extremo del parque. 2 hombres avanzaban con paso decidido. Reconocí a uno, era el mismo que había intentado entrar en la casa segura. «Tenemos compañía», murmuré para que el micrófono lo captara. Daniel se giró y el color desapareció de su rostro. «Son ellos». Me siguieron. «Tenemos que irnos». Antes de que reaccionara, me tomó del brazo y me arrastró hacia la salida opuesta. «Corre, papá. Son muy peligrosos». Corrimos lo más rápido que mis piernas de 68 años permitían. Detrás, los hombres aceleraban el paso. «Teniente, nos persiguen», grité al micrófono. «Mantenga la calma, vamos hacia ustedes», respondió la voz de Quiroga. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Mi pecho ardía, el aire me faltaba. Daniel lo notó y me guió hacia una zona de árboles. Por aquí hay que escondernos. Nos internamos en la arboleda hasta hallar un viejo cobertizo de mantenimiento. Nos agazapamos dentro rodeados de herramientas oxidadas y sacos de abono. «¿Crees que nos vieron entrar?», susurré. «No lo sé». «Reza para que no». Afuera escuchamos pasos. «¿Dónde se metieron esos malditos?», gruñó una voz. «No pudieron ir lejos, el viejo apenas corre», respondió otro. La manija del cobertizo comenzó a girar lentamente. Daniel me miró con pánico y en un instante se puso delante de mí. La puerta se abrió de golpe y los 2 hombres aparecieron. Uno sacó una pistola. «Aquí están. Se acabó el juego, Lázaro». «Dejen a mi padre en paz», respondió Daniel con voz firme. «Esto es conmigo». «Tu padre también está metido ahora. Los 2 vendrán con nosotros». Daniel dio un paso al frente. «Iré con ustedes, pero déjenlo a él». El hombre negó con la cabeza. «Lo siento, viejo. Ya vio nuestras caras. No puede irse». Levantó el arma apuntando a mi cabeza. Cerré los ojos esperando el final, pero escuché un forcejeo y un grito. Abrí los ojos y vi a Daniel luchando por desviar la pistola. «¡Corre, papá!», gritó. No podía abandonarlo. Entonces el segundo hombre sacó otra pistola. Sin pensar, me lancé hacia adelante empujando a mi hijo. Sentí un dolor agudo en el hombro. Caí mientras el mundo se volvía oscuro. Lo último que vi fue a Daniel gritando mi nombre y al teniente Quiroga irrumpiendo con el arma en alto. «Papá, no me dejes, lo siento tanto». La oscuridad me envolvió mientras las sirenas resonaban a lo lejos. Quiero aprovechar este momento para hablar directamente contigo que me escuchas. Si has llegado hasta aquí, sabes lo duro que ha sido mi camino. He cometido errores como padre, pero también he intentado luchar hasta el final para proteger a mi nieto Iván, y a pesar de todo tenderle la mano a mi hijo Daniel. Te invito a que me apoyes en esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el desenlace. Cada comentario tuyo es una chispa de fuerza para seguir contando mi verdad. Quiero que pienses en algo. Todos llegamos a un punto en la vida en que sentimos culpa o miedo, pero lo que nos define no es cuánto caemos, sino si decidimos levantarnos. Yo, Raimundo Lázaro. No soy un héroe, solo un abuelo que no quiere rendirse. He aprendido que la familia es un lazo sagrado, pero también que no debemos permitir abusos ni cerrar los ojos ante la injusticia, aunque venga de nuestra propia sangre. Por eso mi consejo es sencillo: cuida de los tuyos, pero también cuida de ti mismo. Pon límites, defiende tu dignidad y nunca pierdas la esperanza de que es posible un nuevo comienzo.